Bueno, hola, muy buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar del tema de cromatografía en fase líquida a columna abierta. Mi equipo está conformado por De la Cruz Cruz Silvia y su servidora Muñoz Hernández Pamela Alejandra. Bueno, pues vamos a empezar con lo que es el procedimiento de empaquetado o de empaquetamiento. Este básicamente se puede resumir en los dos siguientes pasos. El primero es la colocación de la fase estacionaria y o compuestos de empaquetamiento de manera uniforme y compacta en la columna, ya sea la longitud y diámetro apropiados. El segundo es la verificación de ausencia de espacios vacíos en la columna. ¿Esto para qué? Para evitar que los picos del cromatograma sean más anchos y de menor eficiencia. Ahora vamos a hablar de la aplicación de la muestra. Bueno, la aplicación de la muestra. Una vez que la columna se encuentra correctamente empaquetada, se procede a la aplicación de la disolución de la muestra. Cuando se introduce en la columna cierta cantidad de muestra, esta se queda en una zona de cierta altura en la columna. Entonces se introduce el disolvente, comienza el desplazamiento de la zona a lo largo de la columna y la parte superior de la zona se disuelve poco a poco. Empujando por la disolución que se forma, el frente de la zona avanza hacia la base de la columna. Ahora hablamos de los procedimientos de elución. Estos se pueden describir como el desplazamiento de N soluto de la fase estacionaria por un disolvente, y puede ser la diferente capacidad de los distintos disolventes para eluir un determinado soluto. Es prácticamente independiente de la naturaleza del soluto, como podemos ver aquí está la imagen en donde tenemos la muestra A y la muestra B, y podemos ver cómo se va colocando. Tenemos una fase móvil en la que se empieza a mover y ahí empieza a darse la fase estacionaria en donde se retienen y pasan por un detector. Bueno, la siguiente es la elución isocrática y gradiente. Estas son las dos modalidades de trabajo en cromatografía de elución. La isocrática permanece constante durante la separación y la gradiente tiene características de que se va modificando durante la separación y con ello puede conseguirse una mejor resolución de mezclas complejas. Aquí podemos ver en la imagen cómo es que nos presenta la ilusión isocrática versus la ilusión con gradiente. Aquí nos dice que la ilusión isocrática es el solvente de composición constante y la ilusión con gradiente son los solventes de distinta polaridad que varían de la composición de la fase móvil en forma continua o escalonada. O sea, como lo habíamos dicho, se va modificando, no se queda constante. Bueno, la siguiente es una pequeña introducción a lo que es la cromatografía de absorción y de partición de columnas. Estas dos técnicas de análisis cromatográfico tienen una diferencia, que es que la retención del anadito en la columna depende de la naturaleza de su interacción con la fase estacionaria. Pero bueno, mi compañera Silvia les explicará más a detalle. Cromatografía de absorción. La cromatografía de absorción presenta lo que es la fase móvil, que es un disolvente o la mezcla de disolventes, y la fase estacionaria es como sólido, ya que interactúa en la sustancia que se desea separar. Como ventaja en estas es la económico, es útil para sustancias polares y eficaz para separar pequeñas cantidades de materiales. Como desventaja son los cromatógrafos, ya que son lentos de 16 a 24 horas. La cromatografía de partición. Dentro de ella es lo que se le conoce también la fase estacionaria líquida anclada en un soporte sólido, una fase líquida, que ambas son invisibles, como realmente lo había mencionado. Contamos también con la cromatografía de gel, y esta también se conoce como una exclusión, como una variante. Esta también tiene lo que son las partículas de dicho empacamiento, que tienen diferentes tamaños de poros
o redes de poros, en fin de que las moléculas de un soluto sean retenidas o excluidas basándose a un tamaño. Dentro de ello, al momento de lo que es la realización del análisis, esto es como una separación de moléculas, tanto como volumen, y esto también se basa a una visualización de cama de vacío en fase móvil. También tenemos que esto al final tienen como espacios de columna a recorrer debido a un fenómeno de los poros accesibles. También dentro de lo que nos toca, tenemos lo que son las cromatografías de intercambio iónico. En este caso, el intercambio iónico se lleva a un empaque de columna que tiene grupos funcionales cargados unidos en una matriz polimérica. Como bien sabemos, estos grupos funcionales están enlazados permanentemente o asociados en la carga opuesta. También tiene lo que es el intercambio simple de la muestra como fase móvil con el grupo encargado como fase estacionaria. Negativamente a veces nos sirve para las catiónicas o más comunes los sulfo- sulfónicos o fuertemente los ácidos, principalmente de los ácidos fuertes como estos son encargados positivamente para lo que es el intercambio de las aniónicas. Bueno, pues ahora yo les voy a hablar de la cromatografía covalente. Esta se fundamenta en la especificidad de algunas macromoléculas biológicas. Estas se unen específicamente a la fase estacionaria y para separar dicha macromolécula bastará con variar el pH una vez que la columna esté limpia y solo se encuentre de interés, como podemos mostrar en la imagen. La siguiente es cómo se conforma la cromatografía covalente en la preparación de la fase estacionaria. Aquí básicamente empezamos con la activación del soporte, que es la superficie en donde se establece el enlace covalente con el ligando de afinidad. El segundo paso es el anclaje covalente del ligando. El ligando se trata de una biomolécula que tiene afinidad y se encuentra en una base sólida, siendo esta la responsable de la absorción específica de los solutos y analitos. Y existen dos tipos, el ligando específico y los ligandos generales. Los específicos son como los anticuerpos que se enlazan reversiblemente a un solo soluto, y los generales son enlazados con un determinado grupo de compuestos bioquímicos como las lectinas y los nucleótidos. Y por último tenemos el bloqueo del grupo reactivos rematantes. La siguiente es la cromatografía de Flash. La cromatografía de Flash aprovecha las diferencias innatas del comportamiento de partición entre la fase móvil y la fase estacionaria para separar los componentes individuales de una mezcla. Los componentes o compuestos de las mezclas interactúan con la fase estacionaria en función de su carga, absorción y solubilidad relativa. En este sentido, la velocidad medible a la que una sustancia pasa a través del sistema cromatográfico se conoce como retención, que es el tiempo entre la inyección y la detección. La cromatografía de Flash consiste en una bomba y una columna que permite resistir alta presión para la separación. Puede llevarse a cabo con relativa rapidez, y esto nos permite separar de una manera rápida, fiable y económica. Como podemos ver, aquí hay una imagen con unos ejemplos de algunos equipos que se usan en la cromatografía de Flash, ya que esta es principalmente utilizada para la separación y purificación de proteínas, ya que tiene las ventajas de que reduce significativamente el tiempo que tarda en purificar una mezcla, separar compuestos de cantidades que están hasta tamaño gramo y es relativamente barata. Como conclusión, sabemos que es muy importante referente al tema de las cromatografías, ya que se lleva a determinar el funcionamiento de una resina o dicho resultado para un análisis en los cambios de impermeabilidad y también la naturaleza de los grupos funcionales y coeficientes de distribución
como fase móvil, estacionaria, y también la importancia de tomar en cuenta las ventajas y desventajas para poder tener un dicho resultado.